empezar por lo que es, por lo básico, ¿no es cierto? Decimos que los duelos están relacionados con las pérdidas, ¿verdad? Que además, ¿quién no ha sido atravesado por alguna pérdida en la vida? De tal modo que el duelo es un proceso que es universal, porque lo vamos a encontrar y lo encontramos en nosotros también, pero al mismo tiempo que es universal, es subjetivo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? De que cada persona transcurre el duelo, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los antecedentes que haya podido tener a nivel de salud mental, como depresiones previas o intentos de suicidio o otro tipo de patologías, ¿no? eh, con los recursos entonces psicológicos, pero también los recursos del medio ambiente, familiares, de compañeros, de amigos que puedan ayudarlo a atravesar el duelo, ¿no? ¿Qué le llamó la atención acerca de esto hasta aquí? Está claro que entonces el duelo está relacionado con las pérdidas, pero específicamente aquí nos vamos a referir al duelo por la pérdida de un ser querido. Si hablamos de los familiares, si hablamos del paciente, ¿qué duelo hace el paciente? A ver, les pregunto, ¿qué les parece a ustedes que son las pérdidas o el duelo que el paciente está atravesando? María, te escuchamos. Hola, Hola. yo pues no soy paliativista, es mi primera formación oficial en paliativos y pues agradezco mucho la oportunidad. Yo trabajo con paliativos, pero no exclusivamente con equipo paliativo. Estoy en una unidad de oncología pediátrica y acompañamos pues a la familia desde el inicio y justamente pues a mí me gusta mucho hablar del tema de pérdidas y no tanto pérdida, porque en el proceso de la enfermedad, en el proceso de incluso de muerte, pues hay una serie de pérdidas que van doliendo, ¿verdad? La pérdida de autonomía, la pérdida de movimiento, la pérdida de familiares también, ¿verdad? En el proceso cuando se dan cuenta que hay ciertos familiares que ya no están para ellos, ¿verdad? Em, entonces me llama mucho la atención esto, ¿verdad? Que no es una única pérdida, sino es un proceso de pérdidas que tenemos que ir adaptándonos a esos cambios y resignificando cada una de ellas. Sí, sí. Eh, quiero decir algo en relación a esto. Fíjense que la primera pérdida que sufre un paciente y la familia es el diagnóstico, porque a partir del diagnóstico todo cambia, ¿no? La presencia de un diagnóstico de una enfermedad incurable, aunque todavía no esté cercana a la muerte, implica un antes y un después para la persona y para la dinámica familiar. La primera pérdida entonces es la pérdida de la salud. ¿M? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque desde el comienzo que nosotros nos relacionemos con un paciente, tenemos que pensar que él ya está atravesado por pérdidas. Como dijo María Inés, después van apareciendo otras pérdidas, ¿no es cierto? Pero la primera es la pérdida de la salud. Bien, Edna, te escuchamos. No sé quién estaba primero, Anita o Edna. Hola, Bueno, buenas noches. hola. Sí, así como veíamos en el contenido, en el proceso de la enfermedad, sí se pueden experimentar múltiples duelos que pues es muy positivo aprender que no son solamente físicos y como nos explica usted ahorita, que la pérdida de un ser querido específicamente, sino esas múltiples pérdidas que también en el proceso de la enfermedad hay. El primero a la salud, a los roles, a las expectativas, a los proyectos, a la misma
proyección que se traía en el camino, ¿cierto? Entonces ese antes y después de un diagnóstico sí empieza a generar múltiples duelos para el paciente, no solamente asociados al fallecimiento o a la pérdida física de la persona, sino de todo lo que integra su historia de vida. Sí, sí. Y fíjense que finalmente la pérdida de la vida, ¿no? En general nosotros decimos, la mayoría de los pacientes no desean morir, no desean morir. Entonces, es una realidad que les cuesta aceptar, es una realidad que cuesta. Cuesta aceptar porque hay que aceptar algo que no se quiere. Y entonces hay que ver cómo nos acercamos a escuchar eso que nos están diciendo. Yo en realidad no quiero morirme, ¿no? Pero de alguna manera la aceptación puede llevar a la persona, al enfermo, a que muera con una cierta paz y tranquilidad, porque la no aceptación de la enfermedad que va llevando a la muerte cada vez más cercana, esa no aceptación produce mucho sufrimiento. ¿Y cómo lo vemos a ese sufrimiento? Y lo vemos, por ejemplo, en pacientes que de noche no pueden dormir, que aparecen todas las quejas nocturnas porque en la noche aparecen todos los fantasmas, ¿no es cierto? Porque permanentemente están pidiendo medicación o tratamientos que pueden llegar a ser futiles, como decía Juan Carlos, pero muchas veces los pacientes no quieren dejar un tratamiento, ¿m? Aún sabiendo que no tiene muchos beneficios, pero tienen la fantasía de que con esos tratamientos van alargando la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo van sufriendo, porque van sufriendo este, el no poder aceptar esa realidad y no poder ser acompañados por la familia o por los amigos en esas circunstancias, ¿no? Si yo no quiero ver esto que me está pasando, tampoco quiero hablar de esto y entonces me pierdo la oportunidad de poder compartir mi dolor con otras personas, ¿no? Anita, ¿qué querías comentarnos? Buenas noches, perdón, estoy un Hola. poco. Básicamente era lo mismo que habían dicho, la, la pérdida de la autonomía, de muchos roles, incluso de sus hobbies, de actividades que distraen. Es como un rosario de cosas que se van acumulando y, y también en la expectativa y la esperanza a veces, ¿no? Ujú. Sí, pero uno también tiene que ver, es cierto que hay una serie de pérdidas, ¿no? Pero recordemos que el paciente no es solo un diagnóstico, no es solo una enfermedad, es mucho más que una enfermedad. Por lo tanto, vamos a ver qué recursos tiene para ir tolerando esta situación y para ir, de alguna manera, disfrutando el tiempo que le quede de vida, sea mucho o no. En este disfrutar, ¿qué puedo decir? Un disfrute real que esté al alcance de él, como la posibilidad de comer algo rico que le dé mucho sabor y muchas ganas de comer y que no le caiga mal. Fíjense que es algo tan simple como eso, pero de repente cómo puede ser tan importante por un paciente, ¿no? O por ejemplo, la posibilidad de escuchar la música que escuchaba cuando era joven, o si es joven, la música que escucha actualmente. O bien, dibujar o pintar, ¿no? O sea, estamos hablando de pérdidas, estamos hablando de duelo, pero yo también siempre quiero rescatar, ¿no? Todo lo que la persona todavía puede disfrutar de la vida. No nos encasillemos en que todo es dolor y sufrimiento, ¿no? Eh, bueno, vieron que en este modelo integrativo del duelo teníamos como en cuenta algunos aspectos, ¿no? Y un aspecto importante tenía que ver con las circunstancias de la muerte.
va a ser muy distinto si se acerca a mí una persona que su familiar murió en un accidente y entonces fue una muerte súbita, para lo cual ni la persona que sufrió el accidente ni la familia se pudo preparar. Entonces ya va a tener unas características traumáticas ese duelo, ¿eh? Porque de repente se aparece una realidad inesperada. Pero también puede ser que el familiar falleció por un suicidio, porque se suicidó. Entonces lo que vamos a ver aquí es cómo es vivido por ese familiar el suicidio de esa persona. En general transcurren con mucha culpa de parte de la familia, ¿no? Porque la familia se empieza a pensar qué podría haber hecho y no hice, o qué no podría haber hecho y de alguna manera eh, le llevó al suicidio, ¿no? Entonces, allí vamos a ver que transcurre con mucha culpa de parte de la familia, ¿no? O, por ejemplo, como decía, en duelos ambiguos. ¿Qué son los duelos ambiguos? Aquellos duelos en los cuales, este, por ejemplo, una persona con un Alzheimer, ¿no? La persona está físicamente presente, pero está ausente psicológicamente. Tan es así que el comentario es, ya no es el mismo, este no es mi mamá, este no es mi papá, no puedo comunicarme, no me reconoce, no sé si sigo siendo, si me ve como hija o me ve como esposa o esposo, ¿no? Entonces tiene esa ambigüedad, ¿no? O en en aquellas personas desaparecidas, por ejemplo, ¿no? También, ¿qué lo hace ambiguo? El hecho de que no están físicamente, como en el caso anterior, no están físicamente porque están desaparecidos, pero tienen mucha actualidad psicológica porque la familia los está buscando, ¿no? Permanentemente está buscando, quiere saber, están en eso, entonces hay mucha presencia de esa persona desaparecida, aunque hay una ausencia, y entonces eso hace también que sea como muy difícil para la familia atravesar estos duelos, ¿no? Pero aquí nos vamos a encontrar fundamentalmente con duelos que tienen que ver con la pérdida de la persona, ¿no? Con la pérdida a raíz de la enfermedad. Que a veces también la enfermedad, a veces súbita, ¿no? Eh, Hablando de cuidados paliativos, a veces la enfermedad es súbita, es un paro cardiorrespiratorio, o bien ha cursado muy rápidamente, llega la enfermedad, llega la consulta con el oncólogo cuando ya la persona tiene no solo la presencia de la enfermedad del tumor, sino metástasis, y depende del tipo de tumor, a lo mejor en 2 meses se puede dar el fallecimiento a la persona. Y entonces eso hace también que el duelo pueda tomar características distintas en la familia, ¿no? Porque también, así como el paciente tiene que hacer este trabajo de ir aceptando la muerte, ¿no? Que es lo que llamamos, lo que podría ser el duelo anticipado, ¿no? Se va anticipando el paciente a través de todas estas pérdidas que ustedes decían, se va anticipando a que la muerte se va acercando, ¿no? Y la familia, sobre todo en procesos que llevan un tiempo, también va haciendo este proceso, ¿no? De muerte anticipada, de duelo anticipado. Y lo vamos a ver después en los casos en extremis, porque hay un caso donde eso pasa, ¿no? Em, entonces la preparación puede ser distinta. Cuando hablamos de la ocasión o cómo fue la muerte, en qué momento, cómo fue, tenemos en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Fue una muerte súbita, hubo tiempo para que la familia se pudiera preparar, ¿m? Hubo diálogo entre la familia, se pudo hablar de lo que pasaba. Siempre nosotros promoviendo la posibilidad de que tanto el paciente como la familia pueda
poner en palabras todo ese sufrimiento que está atravesando, ¿no? Alguien había levantado la mano recién, me parece que fue Rico. ¿Levantaste la mano? Yo, sí fui yo. Sí, te escuchamos. Sí, bueno, yo quería contribuir un poco sobre el suicidio. Creo que ahí hay una parte importante que hay que tomar en cuenta, que es como las distintas como procesos subjetivos que vive la persona que comete el acto, que pueden ser como rituales, que pueden ser como procesos, incluso llamadas, ¿no? De atención o alarmas a la familia, que al final también tienen que ver con cómo la familia se relaciona o vive el duelo, ¿no? Bueno, a mí me tocó acompañar un proceso así, en el que la persona en cuestión que cometió el acto, pues dejó una carta, ¿no? Y esa carta le ayudó mucho a la familia a darle significado a la pérdida del ser querido. Y si bien fue un momento muy difícil para la familia, porque también se dio de manera muy súbita, les permitió obtener cierto consuelo, cierto significado en esta carta que de cierta forma es verdad, ¿no? También lo vivieron con mucha culpa, pero también, eh, digamos, que apartaba a la familia del proceso y buscaba como no, no responsabilizarlos del acto en sí, ¿no? Y que Mm, incluso la persona que lo había cometido, pues daba una explicación de lo que había ocurrido y por qué había tomado la decisión final. Y esto a la larga ayudó a que el recuerdo, el proceso de duelo, e incluso hoy en día lo siguen viviendo, ¿no? Pero desde otro punto de vista, ¿no? Desde un enfoque, ujú, sí, justo como más adaptativo, este, ujú. más, y con un significado completamente distinto al que pueden dejar otros procesos, ¿no? Y que ahí tal vez lo importante es como recuperar cómo vive cada persona o cuáles son los procesos simbólicos o rituales que realizan las personas antes de irse, ¿no? Sí, en relación a eso quería hacer un comentario. Es ínfimo el porcentaje de pacientes con enfermedades crónicas o con enfermedad oncológica que se suicide, ¿no? Puede presentarse en algún momento una ideación suicida. Y entonces nosotros preguntamos si es solo una ideación suicida, o sea, está pensando en que querría morirse, o si ya hay un plan, ¿no es cierto? Es decir, uno le pregunta, bueno, a ver, usted me dice que desearía morirse, ¿y cómo le parece que sería? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo ha imaginado? ¿No? Para ver si hay un plan. Sí, si dice, bueno. Sí, yo ya tengo todo preparado, yo ya me compré un arma o qué sé yo, me voy a ir al campo y me voy a tirar o de un puente Si ya hay un plan, entonces por supuesto que eso va a ser una señal de alarma y vamos a intervenir, vamos a pedir la ayuda de un psiquiatra porque va a necesitar medicación, ¿no? A esto voy con que el duelo es un proceso que es normal, ¿no? Toda esta aceptación de esta persona que ya no está es un proceso normal que en algunos casos se vuelve un duelo complicado. Y la muerte por suicidio de un familiar puede tomar las características de un duelo complicado, ¿no? ¿A qué llamamos duelo complicado? Bueno, en la clase que le di les decía, no hay un tiempo para decir cuándo la persona ha superado el duelo, pero más o menos uno va pensando que el sufrimiento, el dolor se va acomodando a la realidad, a la persona, ¿no? Y si bien la pena y el recuerdo de la persona que se ha perdido queda siempre, pero ya no con la misma angustia con que se las vivía al principio, ¿no? Uno observa
que la persona está más aceptando la realidad de que ya no está esa persona que quiso, ¿eh? De que la vida continúa. Me relataba un sueño, una paciente que me decía, había muerto su esposo y a los meses, casi al año, me cuenta un sueño que el esposo la había citado en el cementerio. No está en la clase, ¿no? No lo conté, ¿no? No, me parece que no. Lo había citado, la había citado en el cementerio y ella había ido al cementerio y él le decía, el esposo que había fallecido, le decía, eh, mira, yo estoy bien aquí, pero quiero que sepas que yo ya no voy a volver, no quiero volver, no voy a volver a la vida. Aquí estoy bien, he encontrado paz y tranquilidad, ya no hay sufrimiento. El, el señor había muerto por una enfermedad oncológica y había sufrido mucho, había tenido síntomas muy refractarios, muy difíciles de controlar, ¿no? Pero quiero que vos te vayas, quiero que esto sea una despedida, que vos sepas que yo acá estoy bien y que vos tenés que continuar tu vida. Tenés que rehacer tu vida, ¿eh? Tenés que disfrutar todo lo que nosotros hemos vivido, tener ese recuerdo mío, pero hace tu vida, continúa viviendo, porque la vida es muy linda. Fíjense en qué momento, cerca del año, ¿no? Después conversando, en realidad era algo que ella interiormente se estaba diciendo, ¿no? Bueno, él está bien, yo tengo que continuar la vida. Estaba en un momento en el cual estaba saliendo del duelo, ¿no? Porque era, lo voy a recordar, él le decía, me vas a recordar los momentos lindos vividos, estaba saliendo del duelo, ¿no? Y estaba aceptando que ella seguía viviendo y que tenía que disfrutar la vida, ¿no? Que seguía. Seguramente un sueño así al mes o a los 2 meses de fallecimiento no se da, ¿no? No se da. Hay otro tipo de sueños, ¿no? Bueno, ¿qué otra duda ha quedado? Bueno, les decía esto, ¿no? De que hay muy pocos. Mientras yo he trabajado en el hospital, los años que trabajé hasta que me retiré, solamente en una persona hizo un intento de suicidio. Un paciente, solo un paciente, ¿no? Ahora lo que se presenta más es el deseo de que se adelante la muerte, ligado a lo que es la eutanasia, ¿no es cierto? En la medida en que en aquellos países donde está autorizada la eutanasia, los pacientes expresan con más facilidad este deseo de adelantar la muerte, pero esto es otra cosa, ¿no? Este, Yo quería en algún decir algo momento. respecto a eso. ¿Cómo? Hola, Mónica. Sí, Mónica, ¿Y qué tal? No, que en nuestro país recientemente, bueno, se legalizó la eutanasia ¿de dónde eres vos? de Uruguay. Ah, de Uruguay, sí, claro, sí, sí. Y bueno, entonces yo me pregunto, ¿no? Como eso que tú decías, que también acá la mayoría de las personas, o por lo menos lo que se sabe, las personas que tienen enfermedades crónicas o que se están muriendo, no piden morirse, pero ¿cuánto va a ser, no sé, cuánto se va a dar ahora que es permitido por ley que esto suceda, ¿no? ¿Cuánto influirá en pedir como esta muerte anticipada? No lo que hablamos bueno, de firmar un acuerdo para no hacer tratamientos invasivos. Bueno, que es otra cosa. Claro, Sí, eso es sí, otra sí. cosa. Pero, Mira, la experiencia en los países donde ya existe la eutanasia desde hace varios años, en los países europeos como en los Países Bajos, no ha aumentado el número de personas que piden la eutanasia, ¿no? Y además, desde los cuidados paliativos nosotros tenemos una respuesta para dar, porque la persona que
que pide adelantar la muerte, en realidad lo que nos está diciendo, yo no quiero vivir porque es una persona que está muy atravesada por mucho sufrimiento. No quiero vivir así con este sufrimiento. Y si nosotros podemos acompañar ese sufrimiento, ¿m? Sufrimiento que es multidimensional como es el duelo, ¿no? Sufrimiento físico, sufrimiento emocional, sufrimiento espiritual, sufrimiento económico, en fin, si nosotros podemos, sufrimiento social, si podemos dar desde los cuidados paliativos una respuesta, lo que está comprobado, y por ejemplo en España que se ha trabajado mucho sobre el deseo de adelantar la muerte, disminuye mucho el pedido de eutanasia cuando es acompañado por un equipo, ¿no? Que pueda de alguna manera dar lugar a aliviar el sufrimiento, ¿no? Y Norma, en en este última caso, instancia, sí. discúlpame, yo quisiera entrar en conversatorio e invitar también a los médicos que tenemos acá, si Ah, me bien. permites, que también veo que está Mario. He ido recogiendo la información que ustedes van teniendo con Norma frente a las clases que colgamos y que espero pues que las puedan repasar y quisiera darles como una retroalimentación, porque el tiempo se nos acorta y yo quisiera que Ay, sí, vos me parás porque yo entro me a hablar y me corresponde voy, ¿eh? integrarles, lo podamos ver en un esquema que aterricemos los fundamentos académicos, ¿sí? El esquema teórico es fundamental y ustedes lo tienen en las clases porque es lo que nos permite tener un recurso de interacción eh, centrado en la objetividad médica y centrado en los principios de realidad desde salud mental. Cuando hablamos desde el duelo, yo quiero empezar, por ejemplo, con María Inés, que habla de las pérdidas, y no sé si ella quiere interactuar ahora, nos habla desde las pérdidas que ve en el servicio de oncología y en pediatría, donde vemos una interacción directa con los padres. Y realmente desde esa realidad yo quiero que lo centremos en el esquema cuando tenemos una pérdida física, pero también tenemos una pérdida simbólica. La pérdida física cuando nos enfrentamos realmente a un diagnóstico que me limita. Cuando tengo un paciente incluso que no es oncológico y no está al final de la vida, pero lo tengo en una cama de cuidado intensivo y está Ujú, politraumatizado. Y ese claro. paciente me dice, me siento limitado, me tienen con pañal, me siento vulnerado, llega una enfermera en la mañana y me baña, ¿qué va a pasar conmigo? Y entran en un estado de angustia y de frustración y el trabajo cuando hablamos desde la psicología paliativa o desde la misma salud mental cuando hacemos el abordaje, cuando no es en perspectiva de final de vida, es cómo trabajamos y reestructuramos ideas que nos lleven a ver los procesos transitorios. Y esto se trabaja con el equipo médico, lo trabajo con los intensivistas, lo trabajo con los anestesiólogos y es fundamental saber que la reestructuración cognitiva jamás es convencer al paciente de lo que nosotros consideramos que es bueno para él. Por eso es muy importante cuando hacemos este tipo de diálogos que nos centremos primero en el esquema teórico que les hemos dejado y se formen frente a ese esquema teórico, porque las pérdidas simbólicas es lo que dejo de ser o lo que yo considero en Claro. la parte irracional de mi esquema mental cuando no me veo en el rol que cumplía, cuando veo comprometido el ser proveedor, cuando me veo comprometido que soy un padre que tiene que abandonar su trabajo o pedir en un servicio, como le pasa a María Inés, donde ve pediatría, hay padres que tienen que pedir trabajo a remoto. ¿Por qué? Porque realmente las condiciones cambian, el rol cambia, la economía se transforma y desde esa perspectiva que nosotros en el abordaje del sufrimiento humano podamos entrar allí a recoger cuál es su experiencia vital ante este diagnóstico, ante este escenario que es artificial y no es la casa, no es el cine, no es la discoteca, no es estar con su hijo en un balneario o en un resort 5 estrellas.
¿Qué transformación se da allí? Y el proceso de duelo, quiero retroalimentarles, empieza desde el mismo momento en el que reciben los padres o recibimos nosotros un diagnóstico y nos tenemos que enfrentar al médico que es humanista y que realmente nos ayuda a sobrellevar ese peso y a entender lo que es difícil, o cuando nos enfrentamos con personas que carecen de esa habilidad humana en comunicación que nos dé la mano y aprendemos también que esa resistencia de algunos o esa incapacidad en la formación que a veces tenemos, porque tenemos que diferenciar qué formación nos da esa capacidad de tener recursos humanos humanizantes y desde las características de personalidad, quienes realmente son capaces de llegar al dolor humano, a ese nivel de sufrimiento y acompañarlo. Si estamos en este escenario académico, es recoger estrategias que nos permitan diferenciar, ¿es simbólico? ¿Es físico? ¿Qué es lo que usted está viviendo en este momento? ¿Cómo puedo entrar en el primer impacto a hacer acompañamiento? A ustedes como alumnos siempre les voy a querer repetir, sea en la academia o sea aquí con ALSP. Nosotros no podemos hacer palmoterapia. No podemos jamás decirle al otro, esto va a pasar, porque su dolor es importante, es significativo y yo lo puedo acompañar en este tiempo, para que no se convierta en una tragedia, para que no se convierta, como habla Enrique Penito, en un proceso de conflicto que me lleve a nublar la razón desde el dolor y que pueda realmente hacer una transición en medio del dolor y el sufrimiento de una forma más serena. Ligado a esto, si quieren, ahora me van preguntando, por ejemplo, a Edna Toloso, cuando habla no solo son pérdidas por muerte, em, y la doctora desde Argentina nos estaba diciendo cómo hay pacientes que realmente están viviendo un duelo y lo podemos leer desde la autobiografía. Y al ver la autobiografía del paciente, lo que nos vamos despidiendo de lo que vamos reconociendo en la enfermedad, ese camino que nos acerca a momentos que nos descentraliza y nos genera dolor y sufrimiento, hay algo supremamente importante que abordamos desde la tanatología. No sé si Norma esté de acuerdo. Y es que Ah, en los países latinoamericanos, el duelo tiende a estigmatizarse de alguna forma porque no sabemos cómo abordar el dolor y el sufrimiento del otro. Entonces, cuando vemos a alguien sufriendo, queremos medicar. Cuando lo vemos en un intenso dolor, decimos, pasen la aromática, que llamen a alguien conocido o miremos quién se va a encargar de esta situación o todo va a estar bien, que es la palmoterapia. Pero cuando yo me centro en el paciente sufriente y me dice, no me quiero morir, el paciente muy probablemente nos está dando una seña de que hay amor por la vida. claro, Cuando hay amor por la vida, la estrategia de abordaje es ver cuáles son los mecanismos de afrontamiento, porque sé que es una clase que ustedes ya tuvieron, donde realmente el mecanismo de afrontamiento es qué tan real es lo que estoy viviendo, cómo lo estoy asumiendo, con qué principios de objetividad, quién me está acompañando en este momento, qué bases fundamentales tengo para caminar en el proceso de la enfermedad, del sufrimiento, para llegar al final de mi existencia. Y cuando yo me aferro en la terapia a decir, hay amor por la vida y no hay negación, dejo realmente de estar patologizando lo que claro. muchas veces en la academia, en el pregrado, en psicología lo vemos, en medicina también, está en fase de negación. Y muchas veces le estamos haciendo una ¿Mm? intervención a un síntoma que es transitorio y perdemos tiempo de recoger afectos con el paciente y darle nuevos sentidos y significados. Por eso Sí, para mí quería es muy decir, sí, importante. Sí, sí, dime. quería decir que la negación como mecanismo sabemos que existe en un momento dado, ¿no es cierto? Y que en realidad tiene una función adaptativa porque si es al comienzo, ¿no? Del duelo, le permite a la persona ir haciendo este proceso interior de ir aceptando la pérdida. Pero es un mecanismo adaptativo. ¿Cuándo deja de ser adaptativo?
¿no? Si estamos a los 2 o 3 años y la persona todavía no aceptó la pérdida, todavía la niega, en ese caso ya este mecanismo ya no es adaptativo, ¿no es cierto? Porque no está ayudando a la persona a aceptar la realidad, ¿no? Y en realidad, si yo me centro en cuál es el núcleo del enfermo, sobre todo al final de la vida, yo pienso que está en una situación de depresión. No digo de depresión una depresión como una depresión mayor psicopatológica, ¿no? Sino en una situación de pena por todas las pérdidas que hemos visto que está atravesando. Pero la, la pena, el dolor y la angustia están presentes. Norma, en este caso quiero resaltar lo que estás diciendo y es que Sí, la depresión es un síntoma frente al dolor y el agobio. Se convierte sí, en un esquema sí, patológico cuando no ha sido drenado, cuando realmente exactamente. lleva unas ideas irracionales fijas, pero transitar por los episodios de dolor también es necesario. ¿Qué, Claro, qué veo acá, Norma? sí, Eh, mm, Centrándonos en cuidado paliativo, nosotros cuando hablamos que los escuchaba ahorita en las preguntas y cuando Rico también interviene y lo que has podido asistir, mm, realmente si yo los enfoco, por ejemplo, en oncología, muchas veces nos centramos en cómo va a salir el paciente en un proceso curativo. Entonces, el oncólogo llega o en radioterapia se centran en la célula tumoral, los tiempos que nosotros tenemos que tener en los ciclos de la quimio, qué tipo de quimio, cuánto puede ser este paciente resistente a través del tiempo por el nivel de toxicidad que vamos a estar tratando en él, pero el cuestionamiento que hago normalmente con los oncólogos con los que trabajamos de la mano desde nuestro equipo y en un congreso reciente de oncología acá en Colombia que tuvimos es, nos centramos en la perspectiva curativa, pero ¿qué pasa cuando el paciente pasa el tiempo, se ve curado, pero surgen sentimientos de agobio, de frustración, no tiene sentido ante la vida, surge la depresión? ¿Qué nos ganamos realmente con ver pacientes que se curan del cuerpo, pero llegan a un proceso final patologizados y no saben qué hacer con un cuerpo sano y una mente y una experiencia que es existencial devastadora? Entonces yo los invito porque manejar el duelo, fíjense en una de las diapositivas que yo les presentaba, y es que tenemos el esquema cooperativo que se traduce en el momento diagnóstico, lo que cursamos cuando los cuidados paliativos son tempranos, porque ahora la inclusión es claro, que sean tempranos, que podamos hacer un abordaje desde el duelo de ese primer impacto, manejar los múltiples duelos que se van teniendo en la perspectiva curativa y que esa perspectiva curativa nos permita ver personas sanas disfrutando con su red de apoyo. He tenido, como presenta la doctora, casos clínicos que ha asistido. Para ponerles un caso exacto, un CA no operable, pero sí ha tenido intervención por quimioterapia, el riesgo de cirugía es muy alto, es una mujer joven, con 2 hijos, su esposo trabajando a remoto para cuidarla. Fueron 2 años y medio de intervención en casa, con la domiciliaria, con el hospital, y cuando decide, ante todo su tratamiento oncológico, no me opero porque quiero realmente tener calidad de vida y el porcentaje de riesgo es muy alto, hace parte del duelo donde la perspectiva de su esposo era opérese y yo poderla tener en un esquema completamente sano, que me den una remisión, que la remisión sea la curación. Pero cuando ella decide caminar bajo esta perspectiva, encontramos en el tiempo que ese hombre que fue cuidador
decide tomar otro rumbo a nivel emocional, ella decide hacerse el tratamiento, decide no operarse, decide tener calidad de vida para compartir más tiempo con su pareja y su pareja cuando ella en ese momento se da aparentemente en un tiempo de estabilidad que se puede remitir, llega nuevamente a la consulta y dice lo que era el sentido de mi vida y por lo que yo luché para estar con él, ya no está conmigo. Yo me quiero morir y yo para qué me quería curar o por qué quiero realmente tomar buenas decisiones si realmente lo que le da sentido a mi vida de tener a mi pareja ya no es. ¿Qué la moviliza? Entonces, ese tipo de duelo es tener a una persona sana. No nos acercamos al final de la vida, pero cómo llevamos esa realidad donde Sí, lo pierde todo cuando era su único sentido en la perspectiva de su curación o de su estabilidad. Entonces, fíjense cómo transversaliza el duelo. Otra cosa fundamental es que cuando no tenemos perspectiva curativa y pasamos realmente a cuidado paliativo, por ejemplo, Mario, no sé si trabaja en cuidado paliativo, en oncología, no sé en qué escenario esté, no sé el que pueda compartir cuando recibe un paciente en cuidado paliativo o hace la transición a ese paciente de cuidado paliativo, ¿cómo llega? Porque la experiencia que yo tengo y en el mm, acompañamiento es que mm, uno recoge mucho cuando es perspectiva curativa y sublima el sufrimiento por los síntomas causados de un tratamiento con una perspectiva de poder estar a futuro bien. Y eso que es una perspectiva de futuro a lo que se aferra el paciente cuando llega a cuidado paliativo, llega completamente frustrado, haciendo un duelo de no poder vivir esa perspectiva de futuro como lo había diseñado y quiénes son o quiénes somos los encargados de recoger aquello que se drena desde el dolor y el intenso sufrimiento que no se traduce en términos técnicos o clínicos en duelo y lo terminamos desconociendo en el paciente. Es un esquema fundamental. No sé, Mario, qué sí, experiencia tenga allí, si de pronto nos quiera compartir algo claro. en ¿Cómo referencia. llegan los pacientes? Si saben que llegan a un equipo de cuidados paliativos. Ujú, Sí, yo trabajo hace 2 años en Uruguay como médico a domicilio de cuidados paliativos. Y bueno, y la realidad es esa, ¿no? Como decís tú, que los pacientes llegan, muchas veces no saben mucho qué es cuidados paliativos, muchas veces buscan en Google, entonces la palabra como que aparece muerte. Y siempre la pregunta es esa, bueno, y ustedes vienen a poner, o vienen a poner el infusor, y a veces la persona está sentada también, bueno, la mayoría de las veces está sentada con nosotros, y no siempre son derivados en etapa terminal. Entonces, bueno, también es como, yo creo que es como una oportunidad también de poder trabajar, como de introducir como un nuevo concepto también con ellos, ¿no? De que, bueno, de qué son los cuidados paliativos, como que la primera consulta siempre es como explicar qué son los cuidados paliativos, qué podemos hacer, sobre todo eso, que podemos hacer muchas cosas, como que la primera consulta es como un poco eso. Y, y bueno, y también hablamos de los tratamientos, porque eso que tú decías sí que es verdad que bueno, que es como al contrario, ¿no? Como que los tratamientos que nosotros les ofrecemos no son para curar, eso yo lo dejo claro la mayoría de las consultas, o sea, digo, lo dejo claro porque depende también la persona cómo llega, ¿no? Entonces, a veces yo trato siempre en la primera consulta de ir hablándolo, como eso de, bueno, de esto de la etapa que es más avanzada, de que la perspectiva curativa ya no está. Pero siempre les dejo claro que los tratamientos que vamos a usar son para mejor calidad de vida y para controlar todos los síntomas, ¿no? Entonces, pero es verdad que queda como esa cuestión de, sobre todo, que me ha pasado como esta cosa de mismo personalmente y también los pacientes cómo nos ven, esta cuestión del médico como, bueno, el que cura, ¿no? El que salva, el que... Entonces, como que ha sido un cambio desde lo personal, ¿no? De mi esquema, vamos a decirlo así, y desde los pacientes también, porque por más que en las consultas vamos y explicamos como a qué vamos o a qué nos dedicamos, hay una esperanza también, o no sé si es la palabra esperanza, pero
como una expectativa en algún lugar del curar, ¿no? Gracias, Mario, por compartirnos esto y me parece súper grato encontrar que Mario trabaje en una domiciliaria. ¿Por qué? Mm, Porque finalmente es transformar los escenarios artificiales en escenarios confortables en su cama, en su almohada, en su casa, con su perro, su gato, sus hijos, y que realmente desde ese enfoque me encantaría que ustedes pudieran revisar, según la OMS este año, en una mesa de trabajo en Memphis, cómo realmente se proyecta el trabajo, que es dejar de ser interdisciplinarios, porque si Mario trabaja solo, hace medicina paliativa. Si trabaja con un equipo de trabajo, es un equipo interdisciplinario. Pero el modelo transicional que estamos buscando es que realmente seamos transdisciplinarios. Y el término transdisciplinario es cuando voy con el médico, cuando voy con el oncólogo, cuando voy con el paliativista y hago una intervención directa. Entonces el psicólogo aprende de la fisiopatología y va a tener mayores recursos en la intervención directa, y no es un ahorro de costos por intervención, pero sí de desgaste de equipo, porque acá es donde tenemos que ver los duelos de los profesionales, cómo nos desgastamos a lo largo del tiempo y podemos optimizar los recursos. Otra cosa fundamental es, si es transdisciplinario, cómo el médico aprende a sentarse, a tener una postura, un lenguaje en coherencia, a dar una información que el psicólogo va modelando. Nosotros somos supremamente respetuosos en lo que son otras áreas de intervención en la psicología. Por ejemplo, la psicología humanista tiene que ver directamente con el duelo, ¿sí? Pero los enfoques terapéuticos en mayor medida, tanto en psiconcología como cuidado paliativo, se basan en el esquema cognitivo-conductual, porque tenemos que ver resultados que sean rápidos y que sean eficaces a través del tiempo. Sé que es un tema de cuestionamiento para los mm, psicólogos, pero lo que mm, ustedes encuentren en la disciplina a nivel ya internacional de formación tiene un corte cognitivo-conductual, porque son técnicas que permiten claro. realmente reestructurar al paciente de forma rápida, centrar a la familia para un tratamiento, para un tiempo de corta duración en el cuidado paliativo domiciliario, porque podemos llegar al final. No sé si Mario trabaja en una domiciliaria con capacidad de acompañar pacientes en sedación a final de la vida, porque muchos tienen que remitir en algunos escenarios, es a un centro intramural, a urgencias. Pero si tienen esa capacidad de acompañar al final de la vida, me parece estupendo. Es ver cómo reencuadrar, y ahora que se nos acerca el Congreso de ALSP en Brasil, cómo la multidisciplinariedad nos va permitiendo ver esta transición y cómo los equipos nos transformamos para tener alto rendimiento, ser eficaces y vivir nuestros propios duelos sin llegar a quemarnos, porque nuestra salud mental también está comprometida. Aquí, por ejemplo, también tengo a Mónica, la que ahorita hablaba desde es el Uruguay, ¿no es cierto? Vale. Entonces, ahora estuvimos en la segunda cumbre de presidentes acá en Manizales, Colombia. El presidente de la asociación de allí del Uruguay nos estuvo acompañando. Sabemos lo que es esta nueva ley, que ustedes están en este momento prácticamente debutando. Mm, Nosotros desde Colombia, desde el año 2015, tenemos es una normalización de la eutanasia, porque acá no estaba penalizada. Y realmente desde lo que nosotros encontramos en nuestro equipo, es un efecto reflejo a Latinoamérica, que se venía trabajando mucho tiempo atrás sobre estos procesos donde tenemos un alto grado de diferenciación, primero académica, donde la eutanasia no hace parte del esquema de la asistencia directa del cuidado paliativo. El cuidado paliativo es completamente respetuoso de las decisiones que toma una persona en una condición crónica avanzada de adelantar, por deseo de anticipación de la muerte, ese momento final. Pero el cuidado paliativo nos ha permitido, dentro del el equipo de trabajo en el que me encuentro,
poder diferenciar que cuando un médico llega de forma oportuna, cuando el paliativista está inmerso, hay seguimiento, hay control de síntomas, como nos decía Norma Colauti ahora, realmente las estadísticas nos demuestran que se disminuye muchísimo el porcentaje de solicitud de eutanasia. ¿Por qué? Porque cuando controlamos los síntomas, el paciente que tiene una perspectiva de amor por la vida, realmente se aferra a lo que es la experiencia vital, a recoger afectos y a nivel terapéutico en ese proceso de duelo podemos hacer cosas increíbles, porque viene la terapia de la dignidad, viene la terapia Claro, del compromiso. el eh, compromiso. Ujú. Nosotros ahí nos El podemos acompañamiento espiritual, si decir. así lo desea, si, ¿no? Trabajar con las creencias espirituales que puedan sostener al paciente, ¿no? Para poder aceptar la realidad de la muerte, ¿no? Y esa perspectiva, cuando se va integrando, realmente Ujú, sí nos lleva a reconocer desde la ujú, estadística ya a nivel mundial en lo que se avanza es cómo nosotros podemos minimizar el agobio existencial, en lo que habla ya Norma de claro, espiritualidad, pero tenemos que reconocer cuáles son las patologías que mayor demanda de eutanasia en el mundo nos trae y cuál es el proceso de sí, duelo complejo e incluso que pudiera llegar a ser patológico si se presenta un abandono terapéutico en el paciente, por ujú, ejemplo, de ELA. Entonces, cuando vamos diferenciando la fisiopatología, el esquema mental, el curso, como les voy hablando, del proceso de duelo en el acompañamiento desde cuidado paliativo, cuando incluso llegamos a la etapa final, que cuidado paliativo no quiere decir solamente acompañar o recibir al ujú, paciente en etapa final, porque la inclusión va al que les dije ahorita, al cuidado paliativo ujú. temprano. Pero no todos los equipos y no todos vamos a encontrar en nuestros países dichos modelos porque nos encontramos en una lucha de políticas públicas que involucran la salud mental inmersa en el cuidado paliativo, pero son países que están naciendo en esta perspectiva. Por ejemplo, ustedes en el Uruguay han avanzado mucho en el mapa de cuidados paliativos a nivel global, están supremamente bien, pero con esta nueva ley tienen un debate y es nuestra Claro, formación para acompañar lo que es la solicitud de la anticipación de la muerte requiere de unos recursos puntuales y de unas puntuales. Y estrategias de un equipo, terapéuticas que los haga fuertes. ¿Para qué? claro. Para que la estadística no se dispare. En cuanto no sabemos qué hacer con el paciente, soy tan respetuoso que simplemente le digo, le activo su código de eutanasia. Eso es abandono. Pero cuando yo intervengo al paciente, busco el esquema cognitivo, conductual, emocional, todo su referente espiritual, reestructuramos ideas. Tengo un equipo que me ayuda a dar soporte, control de síntomas, resignificamos el proceso que trae. Son pacientes en un estudio que hicimos acá en Colombia, donde desisten de la Claro. solicitud que habían Sí, hecho de la sí, eutanasia porque encuentran alivio así no tengan sanación. Nosotros no sí, curamos, pero aliviamos ese aliviamos. sufrimiento que permite llegar hasta el final. Sí, De quería esta, agregar algo a eso, ¿no? Que dime, esto va a implicar para los profesionales uruguayos formarse, ¿no? Porque, Sí, o porque los cuidados este, paliativos, si bien aumentaron, están mucho mejor todavía, falta mucho como para que los pacientes exactamente, puedan, exactamente, porque si desde el decimos, bueno, principio del diagnóstico, estar acompañados y que no sientan ese dolor total, sí, digamos. sí, claro, claro, porque en Es realidad para un profesional que no está preparado, que nunca habló de la muerte, que no sabe cómo acompañar, que no sabe qué decir al paciente, sí, claro, puede ser la respuesta más rápida, ¿no? Y más reconfortante, incluso para la misma angustia que le genera al profesional, ¿no es cierto? Poder decir, bueno, vamos a poner en práctica entonces la eutanasia, ¿no? Por eso digo, se necesita formarse mucho
para no utilizar la eutanasia como una huida del sufrimiento que genera en el paciente, en la familia y en el mismo profesional la muerte, ¿no? Eso quería agregar, ¿no? ¿No lo ves De así, esta Juan forma, Carlos? yo quisiera esto que compartes como para cerrar este tema. eh, Siempre en lo que pude trabajar en Europa, lo que se compara con Latinoamérica, nosotros estamos haciendo en Latinoamérica un excelente trabajo. Muchos nos tenemos que formar afuera, pero acá estamos haciendo mucho más y tenemos que ver adentro, aprender a vernos dentro de la casa. En temas de duelo hemos avanzado muchísimo en esquemas Sí. teóricos que nos permitan avanzar por investigación, por métodos de intervención, por los modelos que ya estamos trabajando en cuidado paliativo, por toda la realidad que se va compartiendo y entretejiendo con todos los países latinoamericanos. Mm, una cosa fundamental ante ello y articulándolo con lo que nos comparte Norma es nosotros no somos quienes para permear al paciente de lo que nosotros creemos que es bueno o es mal. Ah, no, claro. Nuestra creencia y nuestro modelo de pensamiento no es el que debe guiar al paciente en medio de su dolor y de su sufrimiento. Tenemos es que tener la capacidad desde nuestra formación de adaptarnos a sus propias necesidades y acompañarlo bajo esos recursos, pero siempre objetivizando qué tiene el paciente, por qué toma la decisión, qué perspectiva en este momento podemos ir centrando de una solicitud de eutanasia, cuando no tenemos duelos, por ejemplo, reconocidos, que es algo que no hemos alcanzado acá a hablar, y es cuando estamos en cuidado paliativo, sea en domicilio, sea intramural. Hay una amante en la que se le está muriendo Bueno, el amor de su también, vida, y qué claro. pasa con el amor no Sí, reconocido. que me ha Vamos pasado, a- ¿no? Sí, Entonces, hay sí, cuestionamientos. Es una clase muy cortita, es un tema muy amplio, y los sí. invito, antes de que profundicemos un poquito acá con el documental que les dejamos, que realmente ahora nosotros vemos muchos youtubers, personas que asesoran, empíricos, que abordan estos temas que son centrales del cuidado paliativo y de la salud mental, y tenemos que ser muy cautelosos. ¿Por qué? Porque realmente el duelo hace parte esencial de un trabajo del ser humano, como dice Robert Neymeyer. Yo no vuelvo a ser el mismo porque dentro de mí todo se ha fracturado. Me han sacado de mi zona de confort y nunca podré mirar atrás porque el dolor no me permite ser el mismo de antes. Cuando Él nos manifiesta esto es que los duelos tienen esquemas, en parte construidos y en parte aprendidos. Construido, lo que traigo de mi historia de vida, de mi autobiografía, lo que aprendo de mi familia, lo que me permite la sociedad ir incorporando desde mi niñez de cómo afrontar el dolor, el sufrimiento, el morir y la muerte. Pero desde cuidado paliativo y desde este curso que espero que se desplieguen cosas supremamente interesantes, estamos llamados a acompañar y a dar nuevas estrategias y recursos en el 50% que es construido. Recuerden que uno es aprendido el que trae y el otro se construye es en el Ujú. momento del dolor y del sufrimiento. ¿Con quiénes? Con los profesionales del área de la salud que terminan siendo la conciencia de ese paciente o de esa familia que está enseguecida por el dolor. Por eso esta formación es importante en esquemas básicos para que luego podamos pasar a una realidad de formación ya formal, donde nos dé Ujú. un carácter, donde otros no entren a manosear el concepto y terminen haciendo que un duelo que por su naturaleza es sano, termine siendo complejo o patológico. ¿Sí? Así es. Bueno. ¿Qué tal si en este momento algunos que hayan visto el documental nos hacen saber qué percepción tuvieron y si les podemos empezar a hacer preguntas de análisis que vaya centrándose más en un aspecto clínico?
La verdad que uno dice, tiene tanto cosas para decir, ¿no? Acerca del duelo, es un tema muy amplio, pero bueno, quiero que piensen esto, ¿no? Que uno da como una pincelada en este tiempo que tenemos de clase, pero lo importante es que se vayan con algunas ideas muy claras acerca de lo que es transitar un duelo en el paciente y en la familia, ¿no? Aunque hemos podido hablar poco de la familia, pero bueno, Vale, dale, ¿quién vamos. pudo ver ¿Qué el es? documental? ¿Quiénes tuvieron tiempo de ello? Yo vi el documental eh, y un poco, como no puedo hablar mucho, lo que más me llamó la atención, aparte de algunas historias de familias, pero a mí se me fue mucho la vista, digamos, hacia también el equipo de atención, hacia la frustración que tenían ellos, hacia a veces las limitaciones para poder llegar, ¿no? Hacia las familias. A mí se me fue mucho más la mirada hacia allá que hacia el dilema quizás de algunos familiares en tomar decisiones importantes y también de volver a mirar a la persona enferma como la que está capacitada para también tomar ella misma sus decisiones, ¿no? Bueno, Anita, ¿qué tal si centramos a los demás compañeros, que es un documental no más de 20 minutos, que se centra en 4 casos completamente relacionados con servicios de urgencias y específicamente también unidades de cuidado intensivo? Sí. Entonces, ya que Anita lo vio y tiene esa mirada hacia la familia, hacia el dilema, esa persona sufriente, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Psicóloga? Sí, yo soy psicóloga. Listo. ¿En qué país? Ecuador. Ecuador. Listo. Entonces, allí, ¿cómo puedes ver tú el trabajo de voluntades anticipadas? Por ejemplo, si nos enfocamos en Extremix, te voy a hacer una pregunta. ¿Se puede ver reflejado un esquema de trabajo sobre voluntad anticipada allí? ¿Qué cuestionamiento has podido hacer sobre ese tema? No en todos los casos se veía reflejado eso, Mm. no en Mm. todos. Y yo creo que en mi experiencia aquí, sobre todo en mi ciudad, porque yo vivo en Ecuador, pero en una ciudad chiquitita, donde no en todos los casos, las personas que somos de aquí, casi muy poca gente tiene una voluntad anticipada, pero en mi ciudad hay mucha migración de jubilados de Estados Unidos y ellos suelen tener sus decisiones anticipadas. Ellos Ujú. suelen tener, y como En viven este, solos acá, incluso tienen un representante legal. ok. En este curso, ¿alguno de los médicos pudo ver Extremix o no? No. Listo. Eh, la doctora Edna había levantado la mano para poder Sí, yo partir. lo vi. Listo. Doctora Edna, ¿qué es lo que más le llamó la atención para saber qué núcleo de preguntas le puedo arrojar? Creo que nos dio para poder analizar todo lo que hemos hablado aquí. Me llamó mucho la atención el tema de los dilemas éticos en el personal de salud, específicamente por una parte en que la médica enfatiza que en algún momento pues de su profesión cayó, por así decirlo, en una práctica que todavía como que le remueve mucha emoción. Yo eso no lo quiero volver a repetir. Un comentario que le hizo un compañero en algún momento, están haciendo sufrir a esa persona. Entonces, pues ve uno como realmente para el profesional también es complejo el abordaje, el manejo de la información, apoyar la toma de decisiones, resolver los dilemas éticos, pero cómo se movilizan también componentes emocionales muy complejos que probablemente se perpetúan en el tiempo y son muy silenciosos.
Entonces, Ujú. doctora, usted, por ejemplo, ¿qué tipo de conflictos puede evidenciar entre el equipo médico y familiar? Mm, Pues los principales conflictos familiares sí son muy de tema moral y de responsabilidad, ¿cierto? De sostener una convicción de que están tomando una decisión sobre la vida del paciente, ¿cierto? Y el conflicto mayor en el profesional, pues primero la impotencia, cuando muchas veces en los profesionales la muerte o la no curabilidad se interpreta como fracaso en su ejercicio, ¿cierto? O también la duda en el esquema de si tal vez sí, en lo que las familias son tan incisivas. Usted desde qué parámetros me da certeza de que efectivamente no hay más alternativa, de cuánto Ujú. tiempo sería, de si hago esto, qué pasaría. Entonces, creo que el conflicto sí es más de la necesidad de certeza que de pronto tiene el médico ante algo pues tan complejo que es la vida o la continuidad de la vida. Yo aquí le quiero complementar a la doctora algo, y es para todos. Uno, es supremamente importante que cuando ustedes hacen un curso básico, traten en la medida de lo posible hacer las tareas que se les plantean para que puedan retroalimentarse y tener muy Ah, cerca, por ejemplo, hoy a la doctora Norma Colauti, no es fácil tampoco tenerla, que ustedes puedan retroalimentar sobre conceptos y estrategias de intervención. Acá se los voy a plantear con lo que ella nos está compartiendo. Por ejemplo, uno de los dilemas más grandes que podríamos estar hoy haciendo de intervención es el tema de eutanasia y quienes estamos inmersos en una unidad de cuidado ujú, intensivo, cómo nos enfrentamos ahora y que es tema de cuidado paliativo al concepto de extubación paliativa. Y eso es muy médico. Eso nosotros los psicólogos paliativistas inmersos en el equipo de cuidado paliativo lo tenemos que saber manejar. Hace parte de duelos complejos, dilemas éticos, toma de decisiones y ujú. en perspectiva nos lleva a tener que hacer un reconocimiento. ¿Por qué una extubación paliativa? No es el paciente que fallece conmigo en domicilio, es un paciente que por alguna circunstancia llega a cuidado intensivo cuando no tiene una voluntad anticipada, cuando incluso se ven unas condiciones de no poder, al estar extubado, tomar decisiones al final de su historia de vida, depende de la comunicación compartida con sus seres queridos y cómo el equipo médico realmente entra en ese dilema. ¿Qué es lo que tenemos que profundizar y saber diferenciar en términos de extubación paliativa? No sé si Norma quiera preguntarle a María Inés, que tiene la manito levantada, algo. Sí, a ver qué. Este. María Inés, ¿de dónde nos habla? Yo soy de Guatemala. Guatemala. Y estás en el servicio de pediatría oncológico, ¿no es cierto? Así es. Ujú. Bueno, entonces Sí, la la pregunta mamá sería cómo has visto que maneja el médico los deseos de los pacientes. Porque aquí aparecen distintas situaciones, ¿no? ¿Vos viste dónde está? ¿Yo? O Ah, ahí está, Marines. ¿Vos lo viste el documental? vi un pedazo, no lo logré ver completo. Ajá. em, Me gustó mucho, entonces sí quería como poder sentarme a verlo e irlo diseccionando con el material y ya no logré terminar. Pero justamente con este tema, nosotros, como estamos en todo el proceso, ¿verdad? Tanto curativo como paliativo, sí vemos, nuestra cultura es muy patriarcal. Mm, em, y los médicos suelen ser un poco más directivos. No hay tanto opciones de tratamiento porque pues tampoco nuestro país tiene acceso a muchos medicamentos alternativos u otras opciones, ¿verdad? Hay una línea y listo.
Entonces, el tema de voluntades anticipadas, de tener un plan de todo esto es muy complejo. Vemos muchos casos que no llegan a ser paliativos, sino hasta que ya están intubados, ya llega un punto en el que tenemos que limitar terapéuticamente y cortar un poco a los intensivistas y decirles no más, ¿verdad? Muchas familias nos piden, por favor, quítele el tubo, no le puedo hablar, no me responde, no me mira, ¿verdad? Esa pérdida más significativa, Ujú. más. Entonces, y sí nos cuesta bastante este tema y también lo vemos cuando sí están en un proceso paliativo y dejan de darle seguimiento al paciente con nosotros por temas como falta de accesibilidad a los servicios paliativos. Todos están centralizados, ¿verdad? Entonces tenemos muchas dificultades para que los pacientes lleguen al hospital, lleguen a consulta, ¿verdad? Para que puedan ser chequeados, darles algo para aliviar, ¿verdad? Y también que en casa sabemos que no, muchas veces no cuentan con agua potable, luz, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas que se vuelven algo ético para nosotros porque sabemos que el paciente no va a poder tener ese alivio en casa, pero forzarlos a estar en el hospital tampoco es viable, ¿verdad? Y es violentarlos, ¿verdad? Es traumatizarlos y nos volvemos enemigos. Y, y cuesta un poco, con los médicos cuesta un poquito aquí, pero hemos ido logrando meternos poco a poco. En intensivos, pues ya logran de vez en cuando llamarnos y decir, por favor, vale la pena discutir una limitación terapéutica, ¿verdad? Y eso sí, extubación paliativa, ni hablar. Aquí no es No, legal la eutanasia y pues no, se lo considera eutanasia. sí, se considera eutanasia. Quiero realmente hacer un Sí, paréntesis ahí. un paréntesis. Sí, Realmente eso lo quería en algún momento escuchar. Cuando claro, hablamos de cuidado paliativo, en ningún esquema de cuidado intensivo, que es donde me he formado, la extubación paliativa hace parte de la variable de eutanasia. Por eso Ujú. la formación es indispensable. ¿Por claro, qué? Porque en lo que nos estás compartiendo, por ejemplo, lo que es el esquema de hidratación, nutrición, los líquidos endovenosos, lo que es todo el manejo de antibióticos, la traqueostomía, la gastrostomía, las transfusiones, hacen parte de dilemas éticos, pero claro. jamás podemos confundir la terminología para llevarlo a un esquema de eutanasia. Porque los temas de eutanasia en lineamientos internacionales es muy claro. Es muy claro. Lo que nos diferencia es la política pública, cómo se hace, en qué condiciones, bajo qué perspectivas. Pero la terminología la tenemos que dominar y mucho más si estamos inmersos allí. ¿Sí? Exacto. Entonces, siempre, o sea, es un tema que te dejo para que Sí, veas el documental y empieces a profundizar, porque realmente un profesional que sabe realmente, y espero que en algún momento seas especialista, el especialista sabe qué hacer y el que sabe qué hacer determina también qué es lo que no se debe hacer. claro. Es una línea muy Muy delgada, pero es fina. una línea que bajo entrenamiento y exposición de pacientes al final de la vida, paliativos, oncológicos, yo puedo estar en este dilema, no por cuidado paliativo, inicialmente puede ser por un paciente cardiovascularizado que Ujú, tenemos en la ujú, UCI, claro. multisoportado, pero podemos llegar en determinado momento a tener este tipo de dilemas y el concepto que tú tengas realmente de paliación, realmente de una extubación paliativa, que si el equipo no está formado desde cuidado paliativo, no puede entre especialistas llegar a tomar ese tipo de decisiones, pero jamás lo vayas a confundir. ¿Por qué? Porque es lo que te va a permitir entrar académicamente, a profundizar y a tener unos recursos fundamentales para poder entrar a debatir, Ujú. ¿sí? Y guiar Sí, a una familia que lo va a enfrentar y es Claro. completamente difícil.
Claro, y justamente Eso está esto, muy, muy claro en el primer caso, ¿no? Cómo se va dando toda la información al esposo, ¿no? De la paciente, cómo el esposo de la paciente llega a preguntarle a la enferma, ¿no? ¿Qué desea? ¿M? Y de la forma en que ella puede hacerlo, expresa, ¿no? Que ya no quiere más, sabe que este, continuar en esa situación no lleva a ningún lado, ¿no? Pero eh, como dice Juan Carlos, ¿no? No, el equipo en ese caso no quiere producirle la muerte. Lo ujú, que quiere, y ahí se dice muy claramente, ¿no es cierto? Se saca la intubación y que la muerte se produzca naturalmente. Esa es la concepción, ¿no es cierto?, de cuidados paliativos, que la muerte claro. suceda naturalmente, ¿no? Y Este, justamente esto, muchas veces el, cuando uno, o sea, no es, justo con el tema de la eutanasia, ¿verdad? Que muchas veces los pacientes no es que deseen morir, sino lo que desean es dejar de estar en ese estado, ¿verdad? claro, claro. Por eso Ujú, es lo que decía antes, cuando expresan el deseo de adelantar la muerte es un pedido de auxilio. ujú, No quiero esto. Si pueden hacer algo por mí, bueno, háganlo porque yo quiero vivir. No quiero morirme, pero no quiero vivir así, ujú. ¿no? ¿Alguien más pudo ver el documental? Sí, yo Uy, nos lo vi hemos, también. bien, nos hemos repasado de la hora, pero ¿quién lo vio? ¿Quién dice que lo vio? ¿Miriam? Candelaria. Yo alcancé a verlo completo también, el Ajá. documental. Listo. Entonces, primero vamos con Candelaria y después vamos con Miriam. ¿Les parece? Bueno, Candelaria, ¿qué te llamó la atención? La verdad me gustó mucho el rol que jugaba la médica porque se notaba como que estaba muy comprometida con esto que preguntabas vos hace un rato, Norma, el deseo de los pacientes, ¿no? Como que ella realmente se interesaba en que de la manera en que pudieran, porque estaban en estados algunos que no podían ni hablar, pero ella se preocupaba mucho por saber cuál era el deseo de esa persona. Y también que eso por ahí les quitaba un poco el peso de los familiares de decidir algo como que mucha responsabilidad, les haga miedo o culpa. Entonces como que el papel de ella me pareció muy admirable, muy profesional eh, o sea, cero frío, como que realmente se involucraba con la familia, con el paciente. Me pareció como eso muy admirable. Candelaria, tú estás en voluntariado, ¿no es cierto? Voluntaria. Yo soy psicóloga, pero estoy como voluntaria, no ejerzo como psicóloga en la Casa de la Bondad. Listo. Ujú, Entonces, desde tu perspectiva psicológica, ujú. ¿tú consideras que se ha garantizado un cuidado al final de la vida, dando atención ante el sufrimiento innecesario? Sí, sí, yo creo que sí. Porque era esto, ¿no? Como se buscaba saber qué era lo que quería la persona, también en concordancia con la familia, porque en ningún momento los confronta como así, como bueno, no, como que tiene mucho tacto para eso, Mm, para explicarle a ella como, bueno, no es que la vamos a dejar morir, es bueno ver qué pasa, sacar el respirador y ver qué sucede. Por ahí algunos viven más, otros menos, no lo sabemos. Se maneja mucha incertidumbre en estos mm, procesos, es una realidad. Eh, mm, pero bueno, es lógico que los familiares busquen esa certeza, como bueno, decime cuánto tiempo, y es como, bueno, hay veces que no se sabe, como que hay que saber llevar esa incertidumbre, es difícil pero creo que ella lo maneja con mucha calma para bajar esa ansiedad de la familia y creo que es clave ahí la comunicación que ella tiene y cómo transmite el mensaje. Eh, Entonces, ahí yo te quiero retroalimentar algo y que nos sirva para los otros compañeros con la intervención que haces. Uno es que ella se sienta, habla, es compasiva, pero se puede también analizar que no hay un equipo de cuidado paliativo inmerso, mm, entonces sí hay sufrimiento claro, añadido
sufrimiento Adelante, innecesario adelante. porque realmente no trabajaron esquemas éticos, no trabajaron toma de Ujú. decisiones, no hubo quien acompañara a la familia. Ella lo puede hacer delante del paciente, pero la toma de decisiones prolonga un tiempo que para uno puede Claro. ser 20 minutos que ve el documental, pero cuando está inmerso en una unidad de estas y pasan los días, es un infierno para el mismo paciente, ¿sí? Entonces Mm. aquí lo que podríamos entre todos después cuando lo analicen es ver a la médica. ¿Qué competencias tiene la médica en asesoramiento de la comunicación? ¿Qué tanto trabajamos nosotros el counseling? Que nos permita hacer abordaje eficaz, porque uno de los procesos de mayor agotamiento en los equipos de salud, específicamente en cuidado paliativo, es cuando tenemos largas horas de intervención, que es poco eficaz y de poco impacto en la familia o en el mismo equipo, porque circulamos en lo mismo y no logramos realmente reestructurar. Entonces eso invita a que analicemos por qué el cuidado paliativo es ser transdisciplinario, qué impacto tenemos en la toma de decisiones y minimizar los factores de sufrimiento innecesario, porque es lo que transversaliza todo el documental. Sufrimiento innecesario, falta de recurso de cuidado paliativo, Falta de falta trabajo en equipo. comunicación y no tienen Falta de quien comunicación. direccione porque hay batalla entre médicos. El médico Sí. duro, el médico que es sutil, el médico que es humanista, pero el humanista sin recurso académico no logra ser persuasivo o hacer un direccionamiento objetivo con un médico que realmente sí batalla por mantenerlo bajo soporte. ¿Vale? Es simplemente retroalimentarte desde esa perspectiva. Te agradezco mucho la intervención, pero lo retroalimentamos para que puedan empezar a tener una mirada diferente y de análisis sobre ese tipo de casos que en algún momento nos van a tocar. Sí. ¿Quién era? Porque qué fundamental que es la comunicación, ¿no? Una comunicación asertiva es lo primero, ¿no? Sí, Tener habilidades en la comunicación, ¿no? compañera es Miriam, Miriam, que sí. nos cuente de dónde está, qué se dedica y le haces una de las preguntas según a lo que se dedique. Yo estoy en el servicio de psicología, soy voluntaria también en el servicio de psicología en un hospital pediátrico. Únicamente se atienden casos hemato-oncológicos. Y el equipo de cuidados paliativos está enfocado únicamente a casos oncológicos en pediatría. Y de hecho es la primera vez que veo un documental de este tipo y me encantó. Me sorprendió ciertos casos porque que se pueden ver o yo misma los asocié con experiencias que me habían tocado. Entonces, como de que me pudo dar la visión de tercera persona de, a lo mejor actuamos así, a lo mejor pasamos por lo mismo. Y el documental se me hizo muy interesante, específicamente en análisis de principios bioéticos. Creo que se ve en la mayoría de los casos en la autonomía y en la no maleficencia. Y pues hay muchas frases que me gustaron. Por ejemplo, que la doctora decía, causaremos más sufrimiento que algún beneficio con la decisión que se esté tomando. Y creo que eso habla poco de la ley de doble efecto. No tiene caso de que se tome esa decisión si los daños va a ser mayor del beneficio. Entonces también relación con las voluntades anticipadas, creo que el caso más idóneo, más saludable, por así decirlo, fue el de Donna, el del esposo, que el mismo esposo como que le Mm. da permiso de, sabemos que has luchado, ahora ¿qué quieres hacer tú? Y la parte donde, en el caso de que ella era mamá, que se muestra que estaba su hija, como que un pendiente que los padres pueden llegar a tener es sus hijos. Entonces, que el esposo le dice, o sea, te puedes ir, te hago la promesa que yo voy a cuidar de ella, que va a estar en buenas manos. Entonces, son esas partes sensibles en donde al paciente se le da la oportunidad de despedirse y al familiar también tiene la oportunidad de despedirse. Entonces, pues se vuelve más saludable, evita o hay menos posibilidad que haya un duelo complicado, un duelo no resuelto, Mm. pues, todo ese tipo Mm. de cosas. Ujú. Sí. Quería agregar que en relación a eso me parece que esta era una paciente crónica, ¿no? No era el Sí. caso de la otra paciente que vino con paro.
Era una paciente Sí, crónica que tenía una atrofia muscular, ¿no? Me creo que parece. sí, porque el ¿Verdad? otro era no era Venía, diferente. venía, claro, Ajá. cómo el tiempo transcurrido de alguna manera también hizo que la familia, que el esposo se pudiera ir preparando, ¿no? Pero ¿cómo se manejó en el caso, cómo crees que se manejó en el caso de las resistencias del familiar, ¿no? A aceptar el final de vida, ¿no? Es, a veces, uno está centralizado en uno, porque al final, por ejemplo, si la persona fallece, ya no va a sufrir, el que se va a quedar sufriendo es el familiar, ¿no? El que queda vivo, por así decirlo. Y me llama la atención porque una decía, es que también era hija de otro caso, ella está latiendo por mí. Si le quitan el ventilador, yo me voy a desmoronar. Entonces no estaba pensando en el paciente, estaba pensando en uno mismo y en qué es lo que quiere, pues cómo va a estar bien esa persona. Claro, fíjate, lo que te puedo acercar a eso es la necesidad, como decía, del trabajo en equipo y la importancia también de preparar a la familia, ¿no? Este, en cuidados paliativos decimos, es el paciente, la familia y el equipo, ¿no? En este caso, se tenía que trabajar con esta preparación que era en esta chica y también en un muchacho que dijo, yo nunca he visto todavía morir, ¿no? No sé lo que es morir, no he perdido ningún padre, no sé cómo es la necesidad en terapia intensiva, en estos casos, en la presencia de un psicólogo, ¿no? Que pueda acompañar en ese proceso, ¿no? De final de vida y de aceptación de la muerte inminente, ¿no? Igual Este, que relacionan el duelo únicamente con muerte, o sea, no con todas las pérdidas que se están viviendo. Como duelo claro. para mí significa muerte, no pérdida. Entonces no ven Ujú, las demás pérdidas que están viviendo. exactamente, sí, sí. Ante esa realidad, también los invito que analicen el caso del indigente que llega allí, Ah, también, que finalmente tiene necesidades espirituales, tiene un esquema de bioética fundamental para que nos vayamos entrenando en ello y realmente cómo los cuidados paliativos en esos casos realmente entra a cobijar las necesidades que normalmente se logran encubrir o enmascarar y son fundamentales, son esenciales, son aquellas cosas vitales del paciente que muchos no logran descubrir simplemente por centrarse en un soporte vital. Y ahí es donde le sí, damos una relevancia al cuidado paliativo. Yo los quiero ya terminando, sí, invitar a que con esto que hemos ofrecido en este módulo de trabajo del duelo sea un abrebocas, pero nos convenzamos que los profesionales en cuidado paliativo podemos hacer cosas maravillosas. Nos tenemos que creer que realmente la claro, lucha que tenemos en formación, en análisis, en capacidad ya de interactuar con otras disciplinas, otras áreas, el estatus que le demos a la especialidad, realmente es fundamental el impacto que tiene en aquellos que parten, pero también en aquellos que quedan. te quedan. Porque los que quedamos, quedamos de cara a la vida y con múltiples necesidades, realmente de sentirnos fuertes, Ujú, seguros, con capacidad, como dice Robert Neymeyer, con la capacidad de seguir siendo y estando. No sí, vuelvo a ser el mismo, pero esto me ha transformado. Entonces, nosotros nos tenemos que creer realmente que vale la pena y que nuestra proyección profesional tiene un impacto no solamente fuerte en la sociedad sufriente, sino en lo que se transforma en, como modelo de humanización en la salud. No sé, Norma, sí. cómo quiera cerrar y Sí, despedirse sí, sí, yo como- quiero seguir con esto que vos decís y que acompañar a una persona al final de la vida o en procesos de enfermedades crónicas, realmente al profesional le da la posibilidad de una transformación, ¿no? Una transformación interior porque de repente
cambian los parámetros con los que uno puede ver lo que es la vida y lo que es la muerte, lo que es la enfermedad, ¿no? Así como los familiares, si han sido acompañados, pueden continuar viviendo y puede ser una experiencia de aprendizaje, ¿no? El atravesar un duelo también para el profesional, ¿no? Para lo cual es necesario que nos formemos, ¿m? Y que también trabajemos sobre nuestra propia luces y sombras, diría yo, ¿no? Sobre nuestra propia respuesta frente a la muerte, frente a la enfermedad, ¿no? Y también preguntarse, ¿y cómo me sostengo yo en estos momentos, ¿no? Que es fundamental para poder continuar trabajando, ¿no? En esto. Pero creo que realmente es la oportunidad de poder uno crecer como persona, ¿no? Si uno se abre a a lo que el paciente quiera compartir con nosotros, ¿no? A lo que quieran compartir y a lo que podamos nosotros ofrecer. También dentro de todo esto creo que también está la aceptación de las propias limitaciones, ¿no? Eso también genera que no nos frustremos en algún momento. Si podemos aceptar lo que podemos hacer, siempre lo que podamos hacer, si lo hacemos bien, va a ser muy beneficioso, aunque sea muy poquito, aunque a los ojos de otros sea muy poco, ¿no? Bueno, Bueno, y a en todos eso estamos. ustedes, por estar presentes y realmente por darle cara a este curso, por estar hasta esta hora conectados. Sí, mira. Espero que podamos tener otros espacios de Sí. encuentro que sean de formación, que sean también quizás de rotación entre Ujú. instituciones y que Mm, esto sea un modelo movilizador importante y sí, abrebocas para que podamos ver cómo hacer intervenciones realmente de impacto en las personas que llegan a nuestra vida. Infinitas gracias a todos y esperamos ser también de utilidad cuando necesiten contactarse con sí, nosotros en ALSP. por supuesto, también me ofrezco, cuando puedan necesitar, en lo que yo pueda serle útil, con todo gusto. Y muchas Bueno, gracias. chicos, a descansar. A descansar, ¿eh? Agradecemos la clase. ¿No nos Bueno, sacamos una foto? Hasta luego. Ujú. Digo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la Gracias. clase.